La espada del arcángel, de Nalini Singh, del gremio de los cazadores. Título original: Archangel's Blade, Nalini Singh, 2011. Traducción: Concepción Rodríguez González. Retoque de portada: Orhi. Editorial digital: Faubar. Antes de Isis. Papá, papá. Uf, Misha. Atrapó a su alborotado hijo, que había bajado a la carrera del tosco camino rural, y se colocó sobre el brazo, un brazo bronceado que el trabajo en los campos había llenado de músculos y cicatrices. ¿Qué te da tu madre de comer? El niño soltó una risita alegre, seguro que su padre no le dejaría caer. ¿Me has traído algún dulce? Me ha entrado hambre de camino a casa, bromeó. Me temo que lo he comido. La frente de Misha se llenó de arrugas. Sus ojos se entrecerraron y luego volvió a reírse. Una risa profunda y estruendosa, pero para un niño tan pequeño. ¡Papá! Empezó a mirar en el bolsillo de la camisa de su padre y dio un grito triunfal cuando encontró el pequeño paquete envuelto. El hombre, que no pudo reprimir una sonrisa ante la alegría de su hijo, levantó la mirada y lo vio en el umbral, a su esposa, con su nueva hija en brazos. Su corazón le dio un vuelco casi doloroso. En ocasiones tenía la impresión de que debería avergonzarse por amar tanto a su esposa y a sus hijos, porque los días que debía marcharse a los mercados sentía una particular angustia, pero, a decir verdad, no le parecía vergonzoso. Cuando otros hombres se quejaban de sus esposas, él se limitaba a sonreír y pensaba en la mujer de ojos rasgados y boca grande que lo aguardaba. Ingrid detestaba su propia boca. Habría preferido tener los pequeños labios de la esposa del vecino que vivía al otro lado del llano, pero a él le encantaba su sonrisa. Le encantaba el diente delantero torcido y la forma en que empezaba a cesear cuando él le incitaba a beber más de la cuenta del brebaje que preparaba el hijo de ese mismo vecino. En esos momentos, después de dejar el morral junto a la puerta, le cubrió la mejilla con la mano. Hola, esposa. Te he echado de menos, Dimitri. Capítulo 1. Agachado en el muelle de cemento, iluminando tan solo por el mortecino resplandor amarillento de una farola parpadeante situada a varios pasos de distancia, Dimitri hundió la mano en el cabello húmedo del muerto sin malestares, en ponerse guantes e incluso la cabeza hacia él. Elena no aprobaría aquella violación del protocolo forense, pero, pensó, que la cazadora se encontraba en Japón y no regresaría a la ciudad hasta dentro de 3 días. La cabeza de la víctima había sido separada del cuerpo, todavía desaparecido. Con tajos bruscos, probablemente el arma utilizada fuese algún tipo de hacha pequeña. No era un trabajo limpio, pero había cumplido su objetivo. La piel, que parecía haber sido blanca o rosada en vida, estaba hinchada y resplandecida a causa del agua. Pero el río no había tenido tiempo de convertirla en limo. Tenía la esperanza, le dijo al ángel de alas azules que se encontraba al lado del grotesco hallazgo, de poder disfrutar de unas semanas de tranquilidad. La reaparición del arcángel Kaliani, a quien se había considerado muerta durante más de un milenio, había causado un revuelo entre la población de ángeles y vampiros. Los mortales también habían notado algo, pero no estaban al tanto del sorprendente cambio en la estructura del poder del gremio de los 10, los arcángeles que gobernaban el mundo. Porque Kaliani no era un arcángel cualquiera, era una anciana. La tranquilidad te aburre, dijo Ilium, mientras jugueteaba con una fina daga entre los dedos. Había regresado de Japón el día anterior y no tenía muy mal aspecto para tratarse de alguien que había sido raptado y luego se había visto envuelto en una batalla entre arcángeles. Dimitri sintió que sus labios se curvaban en una sonrisa. Por desgracia, aquel ángel con alas de color azul plateado y ojos dorados tenía razón.
Todavía no había sucumbido al tedio que afectaba a tantos inmortales por la sencilla razón de que jamás permanecería quieto. Por supuesto, algunos dirían que se inclinaba demasiado hacia la otra dirección, en compañía de aquellos que solo vivían para disfrutar del lancinante placer de la sangre y el dolor. Cualquier otra sensación que tuviera era insignificante. Aquella idea debería haberlo preocupado, pero no era el caso, y eso que sí le preocupaba. No obstante, su deseo inexorable hacia la seducción oscura, rojo rubí, no tenía nada que ver con la situación de aquel momento. Tenía colmillos incipientes. Los pequeños caninos recientes eran casi translúcidos. Pero no es uno de los nuestros. Dimitri conocía el nombre y el rostro de todos los vampiros que vivían en Nueva York y los alrededores. Y tampoco encaja en la descripción de ninguno de los convertidos desaparecidos en este territorio. Ilium balanceó la hoja sobre la yema de su dedo. En el resplandor amarillento de la farola le arrancó un inesperado destello de color antes de que empezara a pasearla entre los dedos una vez más. Podría pertenecerle a otro. Seguramente intentó romper su contacto y se metió en líos. Puesto que siempre había algún idiota que intentara incumplir su parte del trato. 100 años de servicio a los ángeles a cambio del don de la casi inmortalidad. Eso era imposible. No obstante, resultaba inexplicable que un vampiro renegado acudiera a Nueva York, sabiendo que era el reino de un arcángel y que existía un gremio de cazadores dedicados a atrapar a aquellos que decidieran huir. Lazos familiares, dijo Ilium, que parecía haberle leído el pensamiento. Los vampiros tan jóvenes siempre quieren estar cerca de sus raíces mortales. Dimitri pensó en el esqueleto roto y calcinado de una casa que había visitado día tras día, noche tras noche, hasta que pasaron tantos años que ya no quedaba ninguna señal de la pequeña cabaña que un día hubo allí. Tan solo quedaba la tierra, cubierta de flores silvestres, una tierra que le pertenecía, que siempre le pertenecería. Llevamos trabajando juntos demasiado tiempo, Campanilla, dijo con la mente puesta en aquella llanura barrida por el viento en la que una vez había bailado con una mujer sonriente, mientras un niño de ojos brillantes tocaba las palmas. No, no dejo de repetirlo, respondió Ilium, pero Rafael se niega a librarse de ti. La hoja plateada se movía cada vez a más velocidad. ¿Qué piensas de la tinta? Tras ponerse en pie, Dimitri inclinó la cabeza decapitada hacia el otro lado. El tatuaje que había en la parte superior del pómulo izquierdo del muerto, marcas negras, similares a las letras del alfabeto cirilado, entremezcladas con 3 frases escritas en lo que podía ser arameo. Resulta complicado e inusual al mismo tiempo, y sin embargo, había algo en el que se le desconcertaba. Había visto antes aquel tatuaje, o algo similar, pero había vivido casi un milenio, y el recuerdo era prácticamente una sombra. Debía servir para localizarlo sin problemas. La luz se reflejó en los pequeños colmillos, y Dimitri comprendió algo que había pasado por alto en su primer momento. Si los colmillos no están maduros, todavía debía estar a un aislamiento. Los primeros meses después de la conversión, mientras la toxina que transforma a los mortales se habría caminado hasta las células, los vampiros eran criaturas descontroladas, poco más que animales. Muchos decidían pasar la etapa de transición sumidos en un coma inducido del que, por supuesto, debían despertar de vez en cuando. Dimitri había pasado los meses siguientes a su violenta conversión, atado con cadenas de hierro a un frío suelo de piedra. Recordaba muy poco de aquello, pero más allá de la gélida roca que había bajo su cuerpo, desnudo, y el férreo aprisionamiento de los grilletes que le rodeaban el cuello, las muñecas y los tobillos. Sin embargo, lo que había ocurrido una vez que se convirtió en inmortal, eso nunca lo olvidaría, ni aunque viviera 10.000 años. Dimitri atisbó un relámpago azul. La luz amarilla y parpadeante de la farola daba un tono estaño a las brillantes hebras plateadas de las plumas de Ilium. El gremio tiene una buena base de datos, dijo el ángel, que plegó las alas y se guardó la daga al mismo tiempo.
Sí, Dimitri conocía formas de acceder a aquella base de datos sin el consentimiento del gremio, y lo había hecho en muchas ocasiones. Pero tal vez fuera mejor involucrar a los cazadores en ese caso para que lo mantuvieran al tanto de incidentes similares. Sin embargo, su instinto, agudizado durante casi 1000 años de sangrienta supervivencia, le decía que debía encargarse de aquel asunto solo, sin informar al gremio. ¿Dónde está la bolsa? Arqueó una ceja al ver la bolsa negra de basura que le ofreció Ilium. Creí que Elena te habría enseñado algo a estas alturas. El ángel lo miró con una inesperada expresión solemne en sus ojos dorados, con pestañas de puntas azules, igual que su cabello. ¿Crees que voy a caer otra vez, Dimitri? Había recuerdos en su voz, susurros de dolor. ¿Qué perderé mis alas? A Dimitri no le sorprendió la pregunta. Ilium formaba parte de los 7 de Rafael, el equipo compuesto por arcángeles y vampiros que habían jurado lealtad al arcángel, porque poseía una inteligencia de lo más aguda. En esos momentos, el vampiro enfrentó su extraordinaria mirada. Nadie debería mirar a la mujer de un arcángel como la miras tú. Ilium sentía debilidad por los humanos, y aunque Elena era ya un ángel, poseía el corazón vulnerable de los humanos y aún así se consideraba mortal. El ángel de las alas azules no dijo nada mientras Dimitri metía la cabeza en el interior de la bolsa. No había ninguna otra prueba de recoger, ya que la cabeza había llegado flotando por el Hudson, e Ilium la había recogido del río un momento antes de que los últimos rayos del sol desaparecieran en la negrura de la noche. Podría haber llegado desde cualquier sitio. Ella me atrae, admitió el ángel al final, pero le pertenece al Siré y pienso proteger esa relación con mi vida, dijo tranquilo, apasionado, absoluto. Dimitri podría haberlo dejado estar, pero allí había algo más en juego que una simple atracción peligrosa. No es la traición lo que me preocupa, Ilium, sino tú. Una caprichosa ráfaga de viento arrastró el cabello de Ilium hasta su cara. En Amanat, dijo, refiriéndose a la ciudad perdida recién descubierta. Elena dijo que me necesitaba para que la protegiera de ti. Esbozó una débil sonrisa. Fue una broma, pero le vendrá bien contar con alguien que esté de su lado. Dimitri no discutió la insinuación del ángel con respecto a sus propios sentimientos por la cazadora del gremio, a quien Rafael había elegido como consorte. ¿Estás convencido de que ella le salvó la vida cuando atacó a Li Yuan? El informe de Ilium resultaba inverosímil, aunque el propio Rafael había confirmado parte de lo que parecía en él cuando contactó con Dimitri, poco después del despertar de Caliani. Solo Rafael conoce la verdad, pero yo sé muy bien lo que vi, aseguró Ilium, cuyos rasgos se tensaron al recordarlo. Estabas muriendo y reviviendo de pronto, y las llamas de tus manos tenían los tonos del amanecer, los mismos colores suaves que mostraban algunas partes de las alas de Elena. Dimitri seguía receloso. Elena era la más débil de los ángeles, y su corazón mortal no era ni de cerca lo bastante fuerte para sobrevivir en un mundo de arcángeles. Se ha convertido en una grieta permanente en la armadura de Rafael. Como segundo del arcángel, Dimitri jamás aceptaría eso, aunque había jurado protegerla y cumpliría ese juramento hasta el final, sin importar lo que mucho le costara. ¿Es que ninguna mujer ha creado ninguna grieta semejante en tu armadura? Una de las plumas de Ilium cayó hacia el suelo, pero el viento la arrastró al agua antes de que llegara a tocar la superficie de cemento. En todos los años que te conozco, jamás has tenido una amante a la que hayas reclamado como tuya. Vigilaré los caminos por ti, Dimitri. Ilium tenía poco más de 500 años, mientras que Dimitri tenía cerca de 1000. El ángel no sabía nada de lo que había ocurrido con anterioridad. Solo Rafael lo sabía. No, dijo Dimitri. Una mentira con siglos de experiencia. La debilidad mata al hombre. Ilium dejó escapar un suspiro mientras se acercaba a su Ferrari rojo.
que no podía conducir a causa de las alas. No pierdas tu humanidad, Dimitri, dijo. Es lo que te hace ser como eres. Extendió aquellas alas de infinita belleza y se elevó hacia el cielo con una elegancia y una fuerza que dejaba claro la clase de ser que sería algún día. Dimitri observó cómo el ángel se alzaba hacia el cielo cuajado de estrellas en Manhattan, que despertaba al oscuro ritmo de la noche hasta que no fuese más que una sombra veloz sobre el negro brillante. Luego curvó los labios en una sonrisa carente de alegría. Perdí la humanidad hace mucho tiempo, campanilla. Honor se encontraba en las profundidades subterráneas del edificio principal de la Academia del Gremio, contemplando un texto del siglo XIV, atribuido a un tal Amadeus Berg, el legendario cazador y explorador, cuando sonó el teléfono móvil. Dio un respingo ante el inesperado sonido y cogió el teléfono del lugar de la mesa donde lo había dejado, junto a las llaves. ¿Sara? Preguntó, puesto que había reconocido el número que aparecía en la pantalla como el teléfono personal de la directora del gremio. Hola, Honor. Brusca, sin tonterías, era Sara. ¿Dónde estás? En la sección de libros antiguos de la biblioteca de la academia. La zona estaba poco iluminada, en diferencia de la antigüedad de los libros allí almacenados, y se mantenía a una determinada temperatura ambiente. Había llegado a convertirse en un refugio para ella, ya que era un lugar en el que pocos se aventuraban. Bien, no estés lejos. Se oyó un ruido de papeles. La torre necesita un ascensor y tú estás muy bien calificada. ¿Cuándo termines? Honor no oyó lo que la directora dijo después, ya que sus oídos se llenaron de las atrolladoras palpitaciones del flujo sanguíneo. Su rostro se calentó de tal forma que tuvo la sensación de que la piel se le hincharía y dejaría expuesta la carne. Sara, dijo de pronto mientras aferraba el borde del escritorio con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. La piel que un día había mostrado un suave tono bronceado tenía ahora un aspecto pálido, mortecino. Ya sabes que no puedo. El terror eliminaba cualquier resquicio de orgullo. Sí, sí puedes. El tono de Sara era amable pero firme. No permitiré que te entierres en la academia para siempre. Honor apretó el móvil que sujetaba en la mano. El corazón le latía de una forma tan errática y acelerada que resultaba doloroso. ¿Y si quiero enterrarme aquí? Preguntó después de encontrar el coraje para llegar a ese mismo miedo aterrador que había dejado un reguero de sudor en su espalda. En ese caso tendré que ponerme dura y recordarte que todavía tienes un contrato vigente como cazadora en activo. A Honor le doblaron las rodillas, así que tuvo que derramarse en la silla. El gremio era el único hogar que conocía, y sus compañeros, su única familia. Soy una instructora. Era un último intento para aferrarse a aquel lugar. No, no lo eres. Fue una afirmación pronunciada con voz suave pero implacable. No has dado ni una sola clase en todos los meses que llevas ahí. Yo, yo, Honor, fue una única palabra final. Honor apretó los dedos contra el escritorio mientras contemplaba con la mirada perdida los extraordinarios tonos azules y los rojos apasionados del volumen que había dejado caer con una sorprendente falta de cuidado sobre la madera pulida. Cuéntame los detalles. Sara dejó escapar un suspiro. Ok. Una parte de mí quiere envolverte entre algodones y mantenerte calentita y a salvo en un lugar donde nadie pueda hacerte daño, dijo con una fiereza que revelaba el generoso corazón oculto tras la fachada severa. Pero otra parte de mí sabe que con eso solo conseguiré frenar tu recuperación, y me niego a dejar que eso ocurra. Honor sintió que se encogía, no por las palabras que fueran duras, sino porque eran ciertas. No estaba completa. No había estado completa en los últimos 10 meses. No sé si me quede valor suficiente para seguir adelante, Sara. En ocasiones le daba la sensación de que aún seguía encerrada en aquel foso de sangre, sudor y otros fluidos corporales, de que su vida actual
no era más que una ilusión creada por una mente destrozada. El filo hiriente de las palabras de Sara fue una clara confirmación de que aquello era la realidad, porque si fuera una fantasía ideada para escapar de la brutalidad del mundo real, no hubiera dejado que la directora del gremio se mostrara tan inflexible. Ransom y Ashwini no arriesgaron su vida para salvarte solo para que tú pudieras esconderte y rendirte. Tuvo un recuerdo de las manos que habían desatado sus ataduras, de los brazos que le habían ayudado a alzarse hacia el brillo doloroso de la luz. Encuentra la forma de recomponerte y volver a unir tus fragmentos. A esas alturas, el estómago de Honor se había convertido en un nudo sólido y su mano libre se cerraba y se abría de manera compulsiva. Es ahora cuando debo saludarte y decir, ¿sí, señora? Sus palabras no mostraban sarcasmo porque recordaba haberse desaparecido de vez en cuando en el hospital y ver a Sara sentada a su lado, como una fuerza protectora y veloz. No, aseguró la directora del gremio. Tienes que decirme que estás lista para mantener el culo en un taxi. Solo, son las 8:30, así que no deberías tener problemas para coger uno. Honor sintió un escalofrío en la espalda. El sudor cubrió su labio inferior. ¿Tengo que reunirme con un ángel? Di que sí, por favor, suplicó para sus adentros con desesperación. Por favor. No, te reunirás con Dimitri. Le vino a la cabeza la imagen de un vampiro con la piel de color de la miel oscura y un rostro de belleza cruel. Es un vampiro. Las palabras fueron casi un susurro. Y no un vampiro cualquiera. Era el vampiro. En aquella ciudad. ¡Qué demonios en todo el país! Sara permaneció en silencio un buen rato. Cuando se decidió a hablar, formuló una pregunta devastadora. ¿Eres feliz, Honor? ¿Feliz? Ya ni siquiera sabía lo que era la felicidad. Quizá no lo hubiese sabido nunca, aunque suponía que había presenciado algo parecido en los hijos biológicos de los hogares que acogida en los que había vivido después de abandonar el orfanato a los 5 años. Ahora existo. ¿Y eso es suficiente? Estiró los dedos con esfuerzo y contempló los semicírculos rojos que las uñas habían grabado en las palmas. El gremio le había pagado una terapeuta y continuaría pagándosela mientras ella la necesitara. Honor había asistido a 3 sesiones antes de darse cuenta de que jamás iba a contarle nada a aquella adorable y paciente mujer, acostumbrada a tratar con cazadores de manera habitual. En lugar de eso, intentó permanecer despierta intentando no recordar. Colmillos que se hundían en sus pechos, en la parte interna de sus muslos, en su cuello, cuerpos excitados que se frotaban contra ella mientras gemía y suplicaba. Al principio se había mostrado fuerte, decidida a sobrevivir y hacer pedazos a aquellos cabrones, pero la habían mantenido cautiva 2 meses. En 2 meses se le podían hacer muchas cosas a una cazadora, a una mujer. ¿Honor? La voz de Sara tenía una matiz de preocupación. Mira, buscaré a otra persona. No debería haberte presionado tan pronto. Un indulto, sin embargo, al parecer, todavía le quedaba algo de orgullo, porque descubrió que su boca se abría y las palabras salían sin pedirle permiso. Estaré en camino dentro de 10 minutos. Solo después de colgar, se dio cuenta de que en algún momento había cogido un bolígrafo y había escrito una y otra vez el nombre de Dimitri en la libreta que utilizaba para tomar notas. Sus dedos se tensaron y soltó el bolígrafo. Estaba empezando otra vez. Hasta aquí el capítulo 1 de La espada del arcángel. Gracias por escucharme.